para comprobarnos o sacarnos de este mito está Irene Moreno. Irene, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, bueno, ya me ponen hasta Santa ¿Cómo Irene. está? La Sí, semana pasada. sí, Santa Irene. Todo menos eso. Con veladoras y todo, ya casi, ¿no? Casi. Pero fíjate que qué padre que podamos nuevamente aclarar ciertas dudas o mitos alrededor de la sexualidad. Sí. Y uno de ellos, y el más común, es relacionado con la sexualidad masculina y la eyaculación. Todo mundo da por hecho que si un hombre eyaculó, es que tuvo un orgasmo. Pues sí, ¿no? ¿Estás de acuerdo Es lo con más eso? lógico que ¿Tú uno qué puede dirías, pensar. Gaby? Bueno, a mí me encanta que estar incluida en este momento con ustedes, porque para mí también es lo mismo. Para ¿o ti no? es lo mismo, para ti es lo mismo, Pues yo para creo ti que no, es creo lo que van de la mismo. mano, ¿no? Pues quiero decirles que no. Quiero ¿Tache decirles para que los no. tres? Tache para los tres. Y bueno, creo que no es que tengan tache, simplemente no están muy informados Ajá. de un tema que en realidad pues se da por hecho. La mayoría de las personas dicen, bueno, cuando un hombre eyaculó es que ya tiene este orgasmo. Ajá. E incluso con hombres que tienen eyaculación precoz se piensa, son unos egoístas, desgraciados, no les importa la satisfacción de la mujer, ellos tienen una eyaculación y es decir, ya tuvieron un orgasmo y les vale gorro la mujer. Quiero decirles que esta idea del hombre egoísta que tiene una eyaculación rápida porque no está interesado en el placer de su pareja, creo que es cada vez menos común, y que el hombre con una eyaculación rápida en realidad no se le está pasando bien porque efectivamente eyacula, pero generalmente esto no significa que haya tenido orgasmo. Esto es bien interesante porque recuerden que el orgasmo es la experiencia subjetiva de placer máximo. Que es subjetivo, que para cada quien es diferente. Sin embargo, la experiencia tiene que ser física y sobre todo emocional y mentalmente, psicológicamente, una experiencia grata. Claro. Cuando un hombre eyacula antes de lo que quiere, incluso a veces antes de una penetración, hubo una descarga de semen, pero eso no significa que haya tenido placer sexual. O sea, es algo más físico, por así decirlo, Algo sin más llegar a físico. toda la cuestión emocional. La pudiera ser eyaculación así. es un acto mecánico del Ajá. cuerpo, Ok. ¿sí? Ok. Es una respuesta natural del cuerpo, pero no necesariamente el orgasmo es una respuesta natural. El orgasmo va acompañado también de cuestiones de orden emocional, Sí. psicológico, y que, bueno, en esta experiencia, muchas veces el que haya una emulsión o una emisión o una polución, por ejemplo, nocturna, no necesariamente significa que haya habido incluso una fantasía o un sueño húmedo. Ah, claro. Oye, Irene, pero entonces, ¿por qué los hombres vivimos confundidos con esto? Claro. Cuando eyaculamos pensamos que ya tuvimos un orgasmo o viceversa. Digo, yo ya no sé. ¿Cómo podemos separar estas cosas o cómo podemos trabajar nuestro cuerpo? Porque la verdad, para una experiencia sexual, esto es muy atractivo. Sí, sí, Totalmente, claro, por ¿no? supuesto. Mira, fíjate que creo que es bien importante que sepas que la mayoría de las ocasiones sí ocurre de esta manera. Hay una eyaculación con una experiencia orgásmica, Sí. en la mayoría de los casos. Sin embargo, por ejemplo, en el taoísmo o en el tantra se habla del hombre multiorgásmico que puede tener varios orgasmos antes de eyacular. Como las mujeres. Como las mujeres. Qué Esto se maravilla. logra a base de respiraciones, a base de tener este contacto y este control de tu cuerpo para tú eyacular en el momento que quieres, teniendo experiencias orgásmicas que están en tu cerebro. Es decir, el hombre empieza a tener este control sobre su cuerpo, sobre su respiración, sobre sus sensaciones y Claro. puede realmente separar el orgasmo de la eyaculación. Entonces puede ser antes incluso de la eyaculación, porque uno relaciona que Claro. cuando uno eyacula está el orgasmo Y ahí. ya termina todo Puede ahí. ser Y antes, que todo se exactamente. acaba, porque sabemos que además en el hombre hay una cosa que se llama periodo refractario, que es más largo, que en la mujer no existe, es decir, tiene una eyaculación y hay que esperar un rato. Que luego nos critica a que- por eso, Dicen, Irene. oye, pues ya despierta, papacito, A ¿qué ver, pasó? aquí Como la que ya se Claro, acabó la viva, fiesta. Juan, dice. Oye. Y tú espérame tantito en lo que me recupero. Comprendan, ¿no? Yo los invito a leer un libro, un gran libro que tiene ya muchos años y que realmente nos hace comprender este fenómeno que se llama El hombre multiorgásmico. Es un libro de Mantak Chia que les invito realmente a leer con profundidad y van a entender esta diferencia de la que hablamos entre el orgasmo y la eyaculación. Muy bien. Hay hombres que efectivamente creen que no hay manera de separarlo, pero hay muchos hombres que nos dan testimonio que esto sí es posible. Ok. Incluso hombres que no están, digamos, adoctrinados, Sí. ¿no? En este tipo de prácticas, dicen, de pronto tuve una sensación de un gran placer, aunque no eyaculé. Oye, Irene, Sí. este tema que parece ser solamente inherente a los hombres, no lo es así, la pareja, las mujeres también estamos involucradas. ¿Qué tenemos que aprender nosotras de esto? ¿De qué manera podemos ayudar a nuestra pareja a que pueda hacer, digamos, de esto, de no eyacular,
pero tener un orgasmo una herramienta de prolongación sexual. Un Totalmente. multiorgasmo, Sí, claro. mejor sería, ¿no? Les conviene. Todavía. Porque es Mejor. conveniente, o sea, para la pareja del hombre multiorgásmico, pues Claro. es evidentemente muy conveniente porque la duración de la relación o del coito puede ser Sí. mucho más grande. Yo diría que muy importante aprender a ampliar el espacio antes de la penetración. Esto es fundamental, ¿no? Ampliar el espacio de los besos, las caricias, previo a tener un coito. Esto es fundamental porque en nuestra cultura los hombres están acostumbrados a lo que te truje chencha, ¿no? Vas a lo que vas, ¿no? A lo que vas. A lo que vas, vas A lo y que tan, vas, tan. vas. Entonces, un poco aprender Sí. a esto, aprender, como decíamos, a respirar. Muy importante el control respiratorio. Cuando tú como pareja estés escuchando que el hombre empieza a jadear, para. Eso quiere decir que ahí viene la eyaculación. Entonces, ¿cómo podemos aprender a que el hombre empiece a tener este control y empiece a sentir placer, incluso orgasmos, previos a la eyaculación? Es aprendiendo a respirar. Irene, perdón. Cuando hay jadeo, Sí. parar. Esto Bajarle a la respiración. ¿Esto aplica también, por ejemplo, en el autoerotismo o es nada más una relación de pareja? Esto qué buena pregunta, Humberto, porque el hombre multiorgásmico aprende primero consigo mismo. Está. Esto es fundamental. Mira. Se aprende en el autoerotismo. Es la práctica, Es ¿no? la Exactamente. práctica la que hace el maestro y por supuesto es a través de esto, en lugar de ir y simplemente querer llegar a este orgasmo, querer llegar a la eyaculación, es ir aprendiendo a controlar el ritmo y aprender a sentir. Y a sentir no solamente en los genitales, Claro. sino sentir en todo el cuerpo. Como decías tú, en la cabeza, ¿no? Ahí Tener está. estas sensaciones. Exacto. Exactamente, porque además a lo mejor hay hombres que dicen, ok, hay una descarga y hay un alivio, es una sensación de alivio, pero realmente es una sensación de máximo placer. Yo les invito a que lo reflexionen. ¿Qué Claro que tanto sí. han podido a lo mejor tener máximo placer sin una eyaculación? Entonces, creo que bueno, pues hay mucho que aprender todavía de sexualidad. Definitivamente. Hay que leer en este caso este libro, yo se los recomiendo a hombres y mujeres. También tiene Mantak Chia uno que se llama La pareja multiorgásmica y la mujer multiorgásmica, Muy bien. que son libros que nos dan mucha información sobre filosofías antiquísimas que ya conocían de esto. Maravilloso. Irene, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.